casas se necesitan en el país para superar el déficit habitacional. La comuna de Santiago es una de las más complicadas, por lo que el ministro de Vivienda y Urbanismo se mostró a favor de proyectos sociales como los que, por ejemplo, quiere impulsar el Ministerio de Las Condes en su comuna. Esto pese a las diferencias que genera entre sus vecinos. Queremos analizar si son variables estas clases de iniciativas. Para eso estamos con Ricardo Tapia, él es académico del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. A ver, estamos viendo los distintos casos, no solamente en la región metropolitana, en el norte de nuestro país, en el Biobío. Se busca una legislación que permita finalmente llevar a cabo estos nuevos proyectos, pero también esta integración social. ¿Se integra a través de una ley? Bueno, yo creo que es muy importante la ley. Aquí en Chile, en general, somos muy apegados a las leyes. Somos un país muy normalista y cumplimos eso. Por lo tanto, la ley como instrumento es fundamental. No hay que olvidar que, lamentablemente, de una desgracia como son los terremotos, hemos ido construyendo los cuerpos normativos que han hecho que a Chile le vaya muy bien en los terremotos, en el sentido de que no se cae lo que se construye. Entonces es muy importante la normativa. Sin embargo, también es muy importante el rol y la predisposición y la actitud del sector privado, que es el que construye en Chile respecto de este tema. Y en ese sentido también hay que tener presente que la construcción mueve mucho la economía. Entonces, en la medida que la construcción sea un buen negocio para el sector constructor, ¿cierto? La economía se va a mover. Entonces, cuando se habla de integración, desde el punto de vista de los constructores, se complica la cosa porque el negocio ya se empieza a complicar, en el sentido de que el tema de las plusvalías, ¿cierto? Claro, pero es que donde se vende mejor, etc. Tenemos una industria que podemos decir que sí, va a ser muy pujante, va a dar trabajo, va a ayudar, pero cuando después esa construcción esté terminada, si quienes van a estar residiendo en el lugar, va a ser una constante pugna por el hecho de que estén estas viviendas sociales en el lugar. No sé si lo ponemos en la balanza, pesa uno más que el otro. Claro, por eso digo que el tema normativo y la ley es importante. Al final, el sector constructor construye de acuerdo a las normas, a las leyes, ¿no? Pero el estímulo de saber de que la construcción sigue siendo un buen negocio y se me pide, por otro lado, integración, creo que requiere de un debate intenso con el sector constructor. No hay que olvidar que en Chile desde siempre es el sector privado constructor quien ha construido, ¿cierto? Hubo un tiempo que los estándares de diseño, la calidad de la vivienda la hacía el Estado y el constructor construía. Sin embargo, desde hace más de 40 años a la fecha, el sector constructor diseña y construye, incluso compra terreno. Por lo tanto, creo que hay que llegar a un acuerdo, una discusión intensa también con el sector privado sobre esto. A ver, veamos y vayamos por parte, porque hay varias aristas de esto. A través de esta integración y por parte de una ley que pudiese llevar a que se construyeran estas viviendas sociales, mayor cantidad de ellas, también hay asociados ciertos beneficios que se trataría de dar para tratar de fomentar esta integración. Entre ellos, una rebajas en las contribuciones o exenciones de ciertos impuestos, así como también el lugar donde se llevarían a cabo, donde se construirían, alrededor o cercano a grandes vías de transporte, viales, que hablamos nuevamente y lo hemos tocado en diversas ocasiones, la organización, la distribución de la ciudad en nuestro país, que no necesariamente es integral respecto de las distintas posibilidades de transporte, las distancias más largas cada vez. ¿Es eso los puntos a considerar? ¿Hay más ideas? El Ministerio de la Vivienda en este minuto está recibiendo la mayor cantidad de ideas posibles para poder llegar a tener una ley que sea lo más justa y lo más apegada a lo que sea un éxito. Bueno, yo creo que hay que tener presente que Chile es muy bien mirado en Latinoamérica respecto al éxito entre comillas, de la política habitacional. Y más allá de los signos políticos de los gobiernos de turno, esto han sido políticas de Estado. O sea, lo que recibe hoy día la administración del presidente Piñera es lo que se ha hecho durante los últimos 30 años. Es decir, y hace más de 30 años teníamos un enorme déficit de vivienda, teníamos más de 1.200.000 viviendas. Hoy día, de acuerdo a las cifras, ¿cierto?, el déficit está cercano a los 400.000 viviendas. Entonces,
El presupuesto también en vivienda siempre ha sido pequeño. O sea, todos los gobiernos, sea de cualquier signo, siempre han tenido un presupuesto pequeño en vivienda. O sea, el gasto social en general, en lo que es pensiones, salud, educación, se lleva el mayor gasto. En cambio, en vivienda es el más pequeño de todos, o sea, menos del 1%, por ahí. Y este gobierno también tiene el mismo presupuesto, por lo tanto, pero sin embargo, el déficit cuantitativo es menor. Por lo tanto, podríamos decir, tenemos que darle solución habitacional a menos chilenos y con el mismo presupuesto, un poco más de presupuesto incluso. Entonces, pareciera ser que la oportunidad dentro de esta tendencia de las políticas habitacionales de hacer mejores ciudades. O sea, ya basta de hacer muchas viviendas como un tampón de timbre que se repite intensamente en todos los territorios. Hoy día pareciera ser que tenemos que construir ciudad y las viviendas dentro de la ciudad. Porque las condiciones hoy día, si es que los terremotos nos dicen lo contrario, ¿cierto? Absolutamente, sí, sobre todo en nuestro país. Nos permiten avanzar en eso. Tenemos una política nacional, una nueva política nacional de desarrollo urbano, que la propuso el primer gobierno de Piñera, la asumió el segundo gobierno de Bachelet, la asume por lo tanto ahora el segundo gobierno de Piñera, y uno de los ejes, uno de los objetivos fundamentales de esa nueva política nacional de desarrollo urbano, donde están de acuerdo muchos actores, es ciudades más integradas. Entonces, están las condiciones. Yo creo que lo que hace falta ahora es cómo lo gestionamos de mejor modo todos los actores, como digo, insistiendo en que uno de los actores fundamentales es el sector privado. ¿Ya? Y le voy a poner en caso un ejemplo que no ha estado mucho en la palestra pública, y que es la siguiente. El ex aeropuerto Cerrillo, que hace más de 10 años se planteó que ahí se iba a construir una ciudad parque bicentenario y ahí se iba a producir integración social. O sea, las condiciones, la norma decía, en ese tremendo paño público que es el ex aeropuerto Cerrillo, vamos a construir también viviendas de integración social. Y ocurre que a la fecha, hace más de 10 años, no pasa nada con ese parque. O sea, ese ciudad parque bicentenario, están los árboles grandes, pero no están las viviendas. ¿Y por qué no están las viviendas ahí en circunstancias que ahora está llegando el metro? Un sector muy bien localizado, porque no es estimulante para el sector privado hacer inversiones ahí. Por lo tanto, ese ejemplo de Ciudad Parque Bicentenario muestra en los hechos que es complejo gestionar. Entonces yo creo que el reto, o sea, la aspiración de mejores ciudades ya está, lo asume este actual gobierno, lo asume el ministro, pero también lo tiene que asumir el sector privado, constructor. ¿Ah? Y eso significa, yo creo que ponerse de acuerdo en la gestión, los pros, los contras, los estímulos, los desestímulos, etcétera, etcétera. A ver, en ese sentido leía una columna justamente hoy en la mañana que hablaba de los recursos, en los cuales hablaba de que la integración social no se logra entregándole una casa a aquellos que muchas veces inclusive no se quieren mover de los sectores en los cuales viven por el acceso, porque hay mejor salud en ese sector en particular, a una vivienda social o dejar de ser allegados en un sector de la ciudad, en una zona en la cual van a estar a 2 horas de su trabajo, por ejemplo, que esos recursos deberían invertirse mucho más en educación, en salud, y que eso sí lleva a que la dignidad llegue a un paso más arriba y con eso que la integración sea mucho mayor. O sea, yo creo que al final todo lo que es mejores ciudades, mejores viviendas, apuntan a lo que es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y la calidad de vida también se mejora en la medida que la distancia entre donde vivo y donde trabajo se acerca. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, la política tiene que apuntar, la política habitacional, digamos, a acercar más la gente donde trabaja. Por eso que cuando aparecen las nuevas líneas de metro, ¿cierto?, inmediatamente el sector inmobiliario empieza a construir, porque la gente lo que quiere es rápidamente, el menor tiempo posible. Especialmente hay que aclarar también en las grandes metrópolis. Estamos hablando, por ejemplo, del Gran Santiago, Valparaíso Viña, Concepción Talcahuano, La Serena Coquimbo, o sea, grandes metrópolis donde la distancia entre donde yo vivo y donde trabajo es mayor. Entonces, la gente quiere estar cerca de eso. Ese es el anhelo de todo, ojalá estar al lado del trabajo. Por lo tanto, la calidad de vida también se produce con que donde yo habite me quede cerca de mi trabajo, y donde yo habite también pueda tener, por ejemplo, un acceso a que mis hijos se eduquen, mis colegios, ¿cierto? Si yo estoy enfermo, también un equipamiento de salud, si necesito hacer trámite administrativo muy cerca de mi municipalidad. Eso significa, en el fondo, hacer barrio. Y hacer barrio significa hacer ciudad. Por lo tanto, al final, tenemos que pensar en mejorar la calidad de vida. O sea, la vivienda, la ciudad, tiene como propósito final mejorar la calidad de vida.
Mejora la calidad de vida, que todos estamos de acuerdo, pero hay quienes entonces salen al momento en que esos proyectos se van a construir en las cercanías de sus casas a reclamar y decir, a ver, momentito, no. A mí me encanta, ojalá que haya integración, pero no el concepto que se conoce en Estados Unidos, en Inglaterra, no en mi patio. Entonces, que haya integración, ojalá que así sea, mejoremos la calidad de vida de todos, pero no al lado mío, lo hacen un poquitito más allá. ¿Qué tan claro, y esa apuntaba mi pregunta al principio, qué tan claro, qué tanto se puede cambiar ese tipo de mentalidad cuando no solamente quede una iniciativa en solo palabras, sino que cuando llega el momento de las acciones y de involucrarnos, que nos cuesta mucho, estemos ahí para poder hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Sí, porque en el caso chileno ya hace más de 40 años que mediante las políticas habitacionales de ese momento, donde tenía mucha demanda, ¿cierto? Inventamos un sistema de focalización, es decir, focalización. Los pobres con los pobres y los no pobres con los no pobres, porque los pobres no tenían acceso a la vivienda, por lo tanto tenían que recurrir a un subsidio del Estado. Pero ese tiempo ya pasó, o sea, ya estamos en otro momento de la historia económica de nuestro país y es el momento de partir, pero partir haciendo mejores ciudades no es instantáneo tampoco, o sea, hay que empezar a hacerlo. Yo creo que las distintas iniciativas que están hoy día en el debate público, las casas del alcalde Lavín, de Jaude, de Sharp, ayer también en Valparaíso, etcétera, y las implicancias de eso es un nuevo proceso de forma de habitar en Chile que se viene. O sea, y por eso tenemos esta nueva Política Nacional de Desarrollo Rural y hacia allá se aspira. En el año 2006, en Quito, Ecuador, se hizo Hábitat 3, que son las grandes iniciativas de Naciones Unidas, y ahí uno de los imperativos es mejores ciudades para todos. Y entonces caminamos hacia allá. Eso es complejo, es difícil, es conflictivo, pero tenemos que partir. ¿Ya? Y tenemos que evaluar. Chile puede hacerlo hoy día, porque tenemos un pequeño déficit, como digo, y ya no son los tiempos de hace 30 años atrás. Pero eso genera resquemor, porque durante más de 50, 60 años hemos estado acostumbrados a no vivir cerca los unos con los otros cuando somos de distintos segmentos socioeconómicos. A ver, pero concentrémonos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Las Condes, esta torre de 15 pisos que se pretende construir. Las condiciones están dadas, ¿se puede llegar a construir una torre de 15 pisos en el sector, por una parte? Sí. Y por otra, se llegarían a tener 85 departamentos, pero para una demanda que es muchísimo mayor. Sí, sí. A propósito de eso, a mí en lo personal, yo soy arquitecto de origen, yo creo que poner a gente en torres, también digamos, la enseñanza internacional sobre el asunto indica que es complejo. Conozco ciudades en Europa donde se están demoliendo torres. De hecho, la tendencia son más bien edificios de 3 a 4 pisos, ejemplos que también hay en nuestro país, claro, y que han dado muy buenos resultados. Es lo que se llama una densidad media. Entonces, porque también de algún modo estamos aglutinando gente de un mismo segmento en sentido vertical. Y eso no es bueno. O sea, desde el punto de vista de la tipología, yo sería partidario de viviendas de 4 o 5 pisos esparcidas en distintas partes de la ciudad. Por lo tanto, y eso es posible. O sea, el alcalde Lavín puede hacer eso porque en concreto lo que está haciendo el alcalde está subsidiando, o sea, la comuna está poniendo muchos subsidios y eso es irreal, o sea, eso lo puede hacer Las Condes porque tiene recursos, pero el resto de las más de 300 comunas en Chile no lo puede hacer y no lo va a hacer porque no tiene recursos. Y digo yo también el Estado, a través del Ministerio, tampoco lo puede hacer porque tampoco tiene recursos, porque digo que el presupuesto en vivienda siempre ha sido el más pequeño de todo el gasto social. Entonces, creo que Perdón, de hecho, la administración de ese edificio la llevaría también el municipio, tengo entendido. Sí, eso es curioso, ¿eh? Eso es curioso porque si yo soy copropietario de un edificio, me compré un departamento, los copropietarios eligen su administrador. Sí, claro. Entonces me parece curioso esa modalidad que propone el alcalde. Yo creo que está innovando, pero eso tiene sus complejidades también. O sea, si yo soy dueño de mi departamento, yo voy a decidir cómo administro mi edificio. Y si encuentro que el municipio lo está haciendo mal, le puedo hacer una asamblea de copropietarios y decirle que el municipio se vaya y yo quiero elegir mi propio administrador. O sea, ahí ahora tenemos una complejidad. Esta iniciativa tiene otras complejidades también, como por ejemplo, cuando se habla de viviendas que el propio alcalde hablaba de muy buena calidad, departamentos de entre 60 y 64 metros cuadrados, pero ¿qué ocurre para, primero, determinar quiénes van a ser los beneficiados? ¿Aquellos que viven en la comuna
una realidad que además se destapa cuando se empieza a conversar este tema, que muchos vecinos ni siquiera sabían la cantidad de llegados y gente que estaba en esas condiciones en la comuna de Las Condes, pensando que, como usted bien decía, es una comuna con muchos recursos. Y por otro lado, aquellos que sean beneficiarios, ¿lo van a poder vender? Porque entonces negocio redondo también. Claro, exacto. Para aquellos que no necesariamente urjan por vivir en la comuna, como decíamos antes. Así es. Bueno, a nosotros en el Instituto de la Vivienda en el año 2001, el Ministerio de Vivienda nos encargó el primer estudio de satisfacción residencial, es decir, qué tan satisfecha estaba la gente de sus viviendas. Y me tocó a mí viajar a Antofagasta, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, o cerca de eso. Y la gente ya apenas terminaba los reglamentos de decir usted no puede arrendar o vender su vivienda, al otro día empezaba a arrendar y vender sus viviendas porque estaba muy bien localizada. Estoy hablando de Antofagasta, vivienda de 2 pisos, pequeña, y la gente se volvía de allegados porque necesitaba más ingresos para poder vivir. Entonces, también lo más probable es que ocurra ese fenómeno en la torre esa de Las Condes. Tanto la venta como el subarriendo, ¿verdad? O sea, volver a tener entonces comunidades muy hacinadas. Ahora, veíamos durante esta semana o la semana pasada, justamente en nuestro noticiero central, situaciones en las cuales sí se han podido convivir. Una comunidad de buenos ingresos que convivían con pescadores artesanales a los cuales se pusieron viviendas sociales también, sí, y que la convivencia sí fue muy buena, a lo menos dentro de los testimonios que podíamos recoger respecto de esta situación. De nuevo, se puede, sí se puede, ¿por qué no llevarlo a cabo y replicarlo en mayores lugares para poder tener una integración que es tan importante en una sociedad, sobre todo como la nuestra? Así es. El caso de los pescadores de Concón, me parece, ¿cierto? Lo conozco, ese es el caso. Era una inmobiliaria que necesitaba terminar de construir todo y faltaba un paño, pero ese paño era de los pescadores. Y negociaron, ¿cierto? Y llegaron a ese acuerdo. Para ellos. Y como lo indica la noticia, ha funcionado muy bien. Pero fíjese que son pequeños grupos, ¿cierto?, con una arquitectura y una escala equivalente al lugar. Entonces, funciona. Yo conozco otro caso que está un poquito olvidado y lo cito a colación. En pleno centro de Santiago, en Pedro Lago, con Lord Cochrane, está un conjunto que se llama Conjunto Andalucía, que se construyó en el año 1990 y lo hizo el ex Premio Nacional de Arquitectura Fernando Castillo Velasco. Son viviendas de 3 pisos. Ahí vive gente que vivía en los CITES. Yo todos los semestres voy con mis estudiantes y la gente está muy feliz. Hace más de 20 años que vive ahí. En los mismos copropietarios administran su condominio. Tienen áreas verdes incluso. Tienen áreas verdes, lo mantienen muy bien y hay edificios, el entorno, el barrio funciona muy bien y ahí hay integración. O sea, ahí hay un ejemplo de hace 20 años donde hay integración social. Son 167 departamentos. Por lo tanto, como digo, es posible la integración. Los suelos dentro de las grandes ciudades son caros, por lo tanto es posible empezar a... Esto se viene haciendo ya desde el 2007 a menor escala. Entonces creo que lo que pasa es que lo del alcalde Lavín llama la atención porque es una torre, ¿ya? Entonces se puede hacer. Ahora, cuando vemos y tratamos de mirar un poquitito hacia adelante, hablábamos de Santiago, pero también sabemos, y lo veíamos en la nota de Davor Yoranovich también, están ciudades como Antofagasta, Valparaíso, Arica, Iquique, que también tienen una problemática importante donde se están esperando poder construir nuevos proyectos. Pero si lo vemos un poquitito a futuro, las cifras en el Ministerio de Vivienda los llevan a estar bastante contentos. Ha habido una disminución del déficit, de la necesidad que existe en nuestro país desde el último censo. Se estimaba que se iban a necesitar aproximadamente 522 inmuebles desde lo que estaba predicho en el censo del 2002. Como esta cifra baja, vemos que hacia el 2022, si nos podemos proyectar, la cifra va a ser aún menor. Hablábamos al principio que Chile es un país de terremotos. Sí. Por lo tanto, si sacamos esa variable de la ecuación y podemos pensar en que la situación va a seguir tranquila, tendríamos que empezar a pensar no en construir, sino en mejorar lo que hay. ¿Es ese el punto al cual también se debe apuntar mirando hacia adelante? Es lo que se llama el mejoramiento y yo hablo también en el instituto, hablamos de la recualificación del parque construido. Eso es posible, se está haciendo. Los invito a conocer una experiencia que hicimos el año 98 en la población Los Quillayes, en plena comuna de la Florida, donde ampliamos los departamentos, edificios de 3 pisos, en 18 metros cuadrados. Está ahí, preguntémonos a la gente.
Porque ocurre que se construyó mucho, pero de mala calidad. Sin embargo, las ciudades siguieron creciendo y esas construcciones quedaron bien ubicadas. Por ejemplo, esta población, los Quillayes que menciono, usted toma un colectivo y en 10 minutos está en el mall Vespucio. Ujú. Y la gente valora mucho eso, pero sus viviendas son de muy mala calidad, son de 36, 38 metros cuadrados. Se amplían, se mejoran esos edificios. Eh, por lo tanto, para que un país también ahorre, lo que no solamente tiene que construir nuevas viviendas para los que lo necesitan, que como usted dice es cada vez menos el déficit, pero también tiene que mejorar lo que ya hizo, ¿ah? Porque eso ya está muy bien bueno ubicado y de ese modo ahorramos mejor. O sea, eso tenemos que, dicho en el lenguaje coloquial, hincarle el diente más todavía de lo que venimos estado haciendo a través del Ministerio de Vivienda. Hay un programa que se llama Programa de Protección del Patrimonio Familiar, que ya lleva como 10 años y ha sido muy exitoso. Ha sido exitoso para viviendas, pero ahora también hay que abordar el tema de la vivienda a media altura, que son edificios de 4 o 5 pisos de muy mal estándar de metros cuadrados que hay que ampliarlo. Eso es posible y eso se repite en todas las ciudades de Chile. Usted nos hablaba del ejemplo internacional, al cual nos apegamos muchísimo. Cuando vemos ejemplos en Europa, en Estados Unidos, respecto de esta construcción de menor densidad, Sí. estaría absolutamente contrario con lo que se está pensando en esta nueva legislación en la cual se habla de permisos de mayor densidad justamente para tratar de solucionar el problema de la vivienda social. ¿Estamos errados o están errados en el gobierno en este sentido de poder considerar esa como una de las ideas a tomar en cuenta? ¿Debería ser siempre en baja densidad? Yo creo que según los casos hay que avanzar en media densidad y en alta densidad. Porque en alta densidad tiene una complejidad a propósito de que somos un país de terremotos, el tema del ascensor. ¿Ah? Acordémonos, por ejemplo, de la remodelación San Borja, en pleno centro de Santiago, frente al GAM. Esa remodelación San Borja se construyó a fines de los 60 y hoy día de algún modo se está deteriorando. Hay gente en la remodelación San Borja que no tiene dinero para pagar los gastos comunes, estamos hablando de clase media. Y el Ministerio de Vivienda ha tenido que acudir en su auxilio y con recursos del Ministerio de Vivienda financiar los ascensores. Entonces, cuando hablamos de crecer también en media densidad, significa, bueno, ¿y qué hacemos con el tema de los ascensores? Si la gente, un ascensor tiene que estar siempre funcionando y en un país sísmico los ascensores van a tener complicaciones. Entonces, si a mis gastos comunes típicos de vivir en copropiedad le asumo el gasto de ascensor, a lo mejor se me escapa el presupuesto. Entonces, a lo mejor tendríamos que ir pensando en algún subsidio de ese tipo para ese tipo de situaciones. O sea, no podemos seguir expandiendo nuestras ciudades y lo dejamos de expandir en la medida que crecemos en mediana y en alta densidad. Pero, como digo, alta densidad tiene el costo del tema de los ascensores. Yo creo que caminamos para allá. Post terremoto del 2010, en Constitución se construyeron edificios de más de 6 pisos, porque en Chile más de 6 pisos usted tiene que ponerle ascensor. Hubo una experiencia también muy piloto hace 2 años en la comuna de Los Prados, donde se construyó un edificio de vivienda social de más de 6 pisos con ascensor, apoyando desde el punto de vista con subsidio el municipio. Lo mismo está haciendo el alcalde Lavín, así que caminamos para allá, ¿cierto? Pero tenemos que evaluar qué significan los costos, como insisto, porque el presupuesto en vivienda sigue siendo el mismo de siempre. Cuando hablamos sobre todo de edificios de mayor densidad, no solamente está el impacto social, sino que está el impacto vial respecto de la movilización, que es lo que hablábamos también. Una de las ideas que se postula para esta nueva legislación es que sea cerca de un parque en el cual haya buen transporte, pero no solamente eso, sino que también la educación. Eso quiere decir que a esta torre, a este edificio, se van a ir a vivir probablemente muchas familias, las cuales necesitan tener la posibilidad de que sus hijos también accedan a buena educación, ojalá dentro del mismo barrio, si estamos apuntando a eso, a tratar de llevar a comunidades que no tengan que trasladarse durante 1 hora, 2 horas para llegar o a sus centros de educación o a sus trabajos. Sí. Por eso que también ya hay un debate que en los especialistas hace rato que está instalado, que a lo mejor deberíamos dejar de tener Ministerio de Vivienda y hablar de Ministerio de las Ciudades. A lo mejor, por ejemplo, fundir el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y tener Ministerio de la Ciudad. En Brasil tiene Ministerio de la Ciudad, porque lo que usted dice, como digo, tenemos un poco de déficit. El país ha ido mejorando, ¿cierto? Somos menos pobres, entonces es el momento de ir construyendo mejores ciudades y mejores barrios, porque cuando habla usted de acceso a la educación, acceso a la salud, es mejores barrios, tenerlo todo en el barrio. Y eso es posible. El Ministerio de Vivienda también ya hace más de 10 años que tiene un programa que se llama Quiero mi barrio, que es intervenir y mejorar las ciudades. Eso continúa haciéndose y como digo,
tenemos que pensar que el objetivo final es mejorar la calidad de vida de los chilenos y eso significa vivir en mejores barrios y en mejores ciudades donde la vivienda es un factor solamente o un aspecto. Nos sacamos nada, por ejemplo, con tener un excelente edificio con ascensores financiados por el Estado, pero en un barrio más localizado, en una periferia, ¿cierto? Donde el colegio está lejos, el trabajo está lejos, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser un crecimiento, como digo, que apunte a mejores barrios y mejores ciudades. Un crecimiento. Creo que vamos en esa línea, pero el camino es pedregoso, pero es posible de transitar. Un crecimiento integral y siempre optimista, como dice usted. Sí, Ricardo sí, Tapia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días.